Estamos al aire. Bueno, Buen día. Vamos a buenos comienzo días. al cuarto foro de este número 16 Congreso Argentino de Acompañante Terapéutico, organizado por la Sociedad ATUA y la Universidad del Comahue. Eso es un nombre del acompañamiento terapéutico. La, la palabra al licenciado Carlos Graíño, que es psicoanalista, miembro fundador y expresidente, autor del libro Teoría y Práctica en el Psicoanálisis, Historia Institucional y Clínica, Acompañamiento Terapéutico. Te escuchamos, Carlos. Bueno, muchas gracias Francisco. Eh, yo voy a pasar a leer un trabajo consonancias y resonancias del acompañamiento terapéutico, que es el título de este foro, ¿verdad? Primero es un honor poder compartir este espacio de trabajo con colegas tan queridos y respetados con quienes venimos intercambiando experiencias hace tantos años, ¿no? Bueno, Gabriel, Lorena y bueno, también quienes se suman a esta mesa. Mi agradecimiento a ATUA, a ATRA y a la Universidad Nacional del Comahue por darme esta oportunidad y a Mariela Balmaceda, por eso que ha hecho para que esto salga de la mejor manera como está saliendo. Bien, voy a tratar de transmitir en pocas palabras algo referido a la clínica del acompañamiento terapéutico y en especial a una pregunta que hace un tiempo vengo escuchando por parte de muchos colegas y que remite a ¿cómo será la práctica de acompañamiento terapéutico en el futuro? Pregunta que se repite hasta con cierto temor en su enunciación, como imaginando un mundo diferente y con pocas opciones de maniobra. Pues para todos aquellos que se hacen esta pregunta, les cuento que no los vengo a tranquilizar. El escritor francés Michel Houellebecq opina que el mundo no será muy diferente luego de la pandemia, aunque sí afirma que será cooperativo. Sus palabras exactas son: no despertaremos después del confinamiento en un mundo nuevo. Será lo mismo, solo que un poco peor. Dado que el mundo podrá cambiar, las pestes nos podrán afectar y la forma que el sujeto responda al grado de malestar es lo que dará mayor o menor chance de salir herido o ileso en este juego. Allí jugamos la apuesta a los acompañantes terapéuticos, una apuesta clínica. Es por eso que paso a es el relato de una experiencia. Transcurrían los últimos días de marzo y la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio me llevó a escribir en ese entonces algunas líneas que titulé Coronavirus, la prisión social globalizada. En ese momento, la amenaza de la pandemia y las respuestas sanitarias por la expansión del virus a nivel mundial nos llevaron a plantear un discurso donde nos interrogábamos acerca de los alcances y proyecciones, pensando en que sería muy que con tendencias de aislamiento, segregación y vigilancia social, cuestiones que estarían en concordancia con la producción de nuevas tecnologías que se vienen desarrollando desde comienzos de siglo y abren a una nueva dimensión biopolítica. En consonancia con Foucault, nuestro cuerpo, mejor diría nuestro ser, es depositario de las políticas establecidas. Hoy la frontera nos cercó a todos. El círculo y nos deja encerrados en el gueto de nuestra propia casa, en el encierro de la propiedad privada, confinados, inmóviles en nuestras propiedades que se han convertido en trincheras de guerra.
El afuera es tierra de... Las mismas medidas de aislamiento que como sociedad hemos permitido que se aplicaran a miles y miles de refugiados en el mundo, hoy los refugiados somos nosotros. Freud, en su texto Nunca más actual, que acaba de cumplir sus 90 años, titulado El malestar en la cultura, señala que el sufrimiento nos amenaza por 3 lugares diferentes. Nuestro, condenado a la decadencia, el mundo exterior junto a la naturaleza con sus fuerzas implacables y finalmente las relaciones con otros seres humanos. Dirá que esta última fuente nos resulta la más dolorosa, ya que esperaríamos que las instituciones creadas por el hombre para protegerlo del desamparo no lo mortifiquen del modo que lo hacen. Habiendo transcurrido ya unos meses y continuando el pensamiento sobre esta cuestión, me atrevería a decir que la pandemia nos ha llevado a modificar el funcionamiento habitual de nuestra práctica. Eso que los acompañantes resistimos, al menos ese es mi caso, la atención mediante pantallas, se ha tornado por momentos en la única posibilidad de trabajo y de ella dependemos y también, por qué no decirlo, aprendemos. El coronavirus al imaginario tomó cuerpo en nuestros cuerpos, haciéndonos perder el sentido, ese sentido que la ciencia se esmera en recobrar, tratando de darle significación a lo que no lo tiene, es decir, a eso que en psicoanálisis llamamos lo real. Hago en esto porque estoy cansado de escuchar lo real del coronavirus, y el coronavirus es imaginario. Afirmo que es imaginario, ¿sí? Porque tiene cuerpo y rompe el sentido. El sentido, sense, Lacan lo ubica en lo imaginario. Y el cuerpo también lo ubica en el anillo de lo imaginario. Si la pandemia de algo nos advierte y correlativamente nos angustia, es el hecho de que nos enfrenta a la experiencia de que no hay otro que nos garantice nuestro porvenir. Esa falta de garantía es a llamar la presentificación de lo real sin ley, que despierta una multiplicidad de síntomas en consonancia y resonancia, tanto a nivel individual como colectivo. Es digno de observar en los últimos meses la manera en que la neurosis obsesiva al servicio de la salud ha florecido como antes. Todo se hace cuantificable, se establecen estadísticas por doquier. ¿Cuántas personas se atendieron? ¿Cuántas familias se infectaron? ¿Cuántos se recuperaron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos y cuántos? Cuentas que por más que se sigan haciendo, lo único que muestran es la inconsistencia frente a este imaginario cortocircuito del sentido. La hegemonía científica se sostiene en la ilusión de que toda esta incertidumbre pasará una vez descubierta la vacuna contra el virus. A diferencia y en contraposición a ese discurso, el psicoanálisis, si de algo nos advierte, es que nuevas incertidumbres se presentarán en la cultura, esa misma cultura que ha atentado contra la primacía del nombre del Padre y hoy padece de eso que di en llamar el horno de lo real sin ley. Aquí es donde los acompañantes en Bahía Blanca, pese a todo, apostamos a la ética del decir, pensando en que la comunidad no son solo datos, sino que la misma es soporte de la dimensión simbólica e insiste en seguir diciendo, por tomar la palabra en medio del encierro. La pregunta que nos abre es, ¿qué hacer con ese real que no tiene sentido, que insiste incesante, que no puede cuantificarse ni graficarse, que no sabe de incidencias ni de estadísticas político-burocráticas? Un real que existe y que se presenta en todas y cada una de las faltas de respuesta. Obviamente anudado a ese imaginario, ¿no? Que está desanudado.
manifestaciones sintomáticas en lo colectivo y no se dan a conocer en el parte diario de los ministerios de salud, donde el aumento de los casos con ataques de pánico que llegan a nuestra consulta pueden ser leídos como modos singulares con los que el sujeto responde a este real, como tal no simbolizable. Ahí estamos nosotros, los acompañantes terapéuticos. No está el ministerio. Ante la contingencia y la angustia desatada con escribir no alcanzaba. Algunos acompañantes terapéuticos entonces decidimos, desde nuestra asociación, jugar una apuesta que hoy se puede leer como propiciatoria y que fue articular lo singular, es decir, el efecto que sobre cada uno produce epidemia y lo colectivo como alternativa de elaboración, dado que cuando no sabemos qué hacer, no hay dudas que estamos frente a lo real. Es por eso que apenas comenzó el aislamiento, damos un instante en articular junto a un equipo de analistas y acompañantes terapéuticos un dispositivo de atención telefónica a la comunidad desde nuestra institución. Dispositivo que se creó en la emergencia y que, a diferencia de otros, careció de protocolos y estadísticas y se basó solamente en la escucha de aquellos significantes que pudieran producirse como intento de bordear lo real desde un marco simbólico, apostando a construir un nuevo imaginario más allá de ese sentido afanisíaco y demoledor denominado coronavirus. Se llevó a cabo desde una escucha atenta que diera caso por caso, como un modo de soportar la incapacidad del no sentido y poder vivenciarlo como experiencia clínica que intentase abrir nuevas posibilidades de significación en aquel que lograra levantar un teléfono para hablar. Jamás dudé que el acompañamiento terapéutico sostenido en el psicoanálisis debería ofrecer ese lugar como un espacio normativizante en una sociedad postmoderna. Presenta ciertos puntos de coincidencia con la sociedad vienesa preguerra que le tocó en suerte a Freud. El anciano político estadounidense, Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, publicó en The Wall Street Journal el 3 de abril, en plena pandemia, un artículo titulado "La pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre". Allí recurrió a la ficción de la ciudad amurallada y Kissinger hace referencia a que la sociedad moderna se constituyó sobre un origen de murallas, de fortalezas cerradas. Bahía Blanca se llama Fuerza Protectora Argentina, así se fundó la ciudad de Bahía Blanca. De fortalezas cerradas, gobernadas por un soberano más o menos autoritario, que a veces en forma despectiva u otras de manera benévola, cuidaba a sus habitantes al mismo tiempo que ejercía sobre ellos un control. Henry Kissinger, ¿eh? Carlos, era nuestro deber ¿podemos ir ético cerrando? romper... ¿Se escuchó? Ah, Sí, perfecto, se escucha, Carlos. Te quedan 4 minutitos. Bien. Era nuestro deber ético romper esas murallas y así lo hicimos. Como agregado de la época, retomo ahora la presunción del nombre del Padre nos condujo hacia una civilización hedonista, individualista, autónoma y ultratecnológica, donde lo que prima es significante sino el objeto A, es decir, el goce por hacer un sintético diagnóstico de la subjetividad de nuestros tiempos. Sostengo el concepto de que el hablante no se lo puede pensar la ciencia al modo de fórmulas matemáticas y estadísticas. Con esto no quiero decir que no deba existencia, aunque sí quiero transmitir que nosotros no somos científicos. El psicoanálisis y el acompañamiento terapéutico, al menos como yo lo concibo, en tanto clínica de la subjetividad, nada tienen que ver con eso, dado que lo real siempre vuelve a mirar y nos deja tiempo en una situación que llamaría incómoda, jugando en cancha embarrada. La apuesta del acompañamiento, si lo nombramos terapéutico, es lograr un anudamiento donde por momentos reina pesado un real sin ley, contingente, singular, incoherente.
Lo real es lo que nos muestra todo el tiempo nuestra incapacidad. Nos muestra que estamos afectados por un virus. El coronavirus afecta solo al ser humano en este planeta. Un que resiste a cualquier vacuna lengua y que nos destina inexorablemente al equívoco, a la incoherencia, a la inestabilidad propia del lenguaje y nos lanza cual de campaña a encontrar e inventar herramientas que intenten rectificar lo singular dañado, invenciones que abrirían la posibilidad de nuevas significaciones subjetivantes, que lejos estarán libres de caer en manos de los llamados expertos. Les cuento que el dispositivo se sostuvo en la transmisión que Lacan nos legó. Un modo de pensar la espacialidad del psiquis es lo que él nombra el muro del lenguaje. En el seminario 2 dirá que el lenguaje sirve tanto para fundarnos otro como para impedirnos radicalmente comprenderlo. Y dirá que de esto se trata justamente la experiencia clínica. El análisis deberá apuntar al paso de una verdadera palabra que reúna al sujeto con otro sujeto del otro lado del muro del lenguaje. El gran maestro Fernando Ulloa dijo: cuando escuchamos a una persona con atención psicoanalítica, advertimos cómo se resignifica su relato, no solo desde lo que sucede, sino y especialmente desde el modo como cuenta lo que cree saber o ignorar de sí misma. Hacer lugar al decir del otro en medio de una situación de desamparo es un intento de ubicar lo singular de esa historia para poder diferenciar el enunciado de la enunciación. Una mujer a quien voy a llamar Marta, entre tantos otros que acudieron al dispositivo, se contacta en un estado de miedo y desesperación que manifiesta sus temores a poder contagiar a su familia. Trabaja en un hospital público y su departamento es muy pequeño como para poder intentar mantenerse aislada cuando llega a su casa. Comenta que siente culpa todo el tiempo, un sentimiento del cual no puede desprenderse. Dice que no sabe cómo salir de ahí, de ese encierro. Habló de su trabajo y de las condiciones insalubres a las que está sometida, a la falta de cuidados que hay en el hospital. Salir de ahí tomó otra significación en las charlas telefónicas, con las mismas por unos días, hasta pasarme el listado de profesionales de su obra social y logró hacer una cola con un analista. En una serie de encuentros se pudo lograr a Marta a que lo tico se haga posible. Olga se encuentra sola viviendo en su casa, aislada de sus hijos y sus nietos, quien, como relata, son la luz de su vida. Dice: no creo que pueda aguantar esta situación durante mucho tiempo. Para ella el aislamiento resignificó la pérdida de su esposo, que no hace más de un año había muerto de una enfermedad que no se pudo explicar. Un duelo que aún estaba en suspenso. Lloró mucho recordando esos tristes momentos. En uno de los llamados me dice: me quedé pensando en lo que me dijiste el primer día que te llamé. La anoté porque no entendí su significado. Llamé a mi hija y le pregunté: ¿qué quiere decir contingencia? A partir de allí pude pensar que quizá eso fue lo que le pasó con mi esposo. Fue un imprevisto del que nadie podía ser culpable. No sé por qué, pero eso me alivió. Descubrir que lo real de la muerte nos toca y que nadie está exento de ella fue para Olga una novedad aliviante. Un Carlos. Dispositivo de acompañamiento... Sí, ya me faltan 2 palabritas. Un dispositivo de acompañamiento terapéutico no implica un análisis, pero apunta a implementar un modo de bordear lo real desde un marco simbólico que permita constituir un nuevo imaginario, RSI. Si el AT no sustenta su tarea en una tarea, nunca sabrá lo que está haciendo. No somos un voluntariado, sino profesionales de la salud y como tales debemos estar advertidos a qué apuntan nuestras intervenciones en la clínica. Pánico, depresión, aburrimiento, desconcierto, fueron notas que sonaron en cada reino fónico. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos.
Podemos dar el lugar a Gabriel Puliche, que es docente, en eventos y actividades académicas de posgrado realizadas en numerosas universidades e instituciones de salud mental, como de Argentina, Brasil, Colombia, España, Perú, México y Uruguay. Gracias, Gabriel, por acompañarnos en este congreso. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Y quería empezar hoy con un agradecimiento para bueno, el evento. Y quería también empezar con una felicitación para mi querida amiga Lorena en el día de su cumpleaños. Feliz cumple, Lorena. Y Gracias. es un gusto compartir esta mesa contigo y con los bien grandes, queridos amigos de tantos años. Y bueno, las otras colegas que comparten la mesa. Y bueno, a ver, por recién a Carlos, bueno, yo lo podría decir en lo que él introducía, y que es la dificultad de mostrarse optimista, ¿no? Respecto de el porvenir, bueno, al corto plazo, no solo del acompañamiento terapéutico, que el acompañamiento terapéutico y su destino, su presente, venir, están íntimamente ligados a los acontecimientos sociales que le dan ¿no? Y la práctica del acompañamiento terapéutico está desconectada, sucede en el mundo, ¿no? Si bien en algunas, incluso que aparece como la versión, ustedes saben que a mí, bueno, no sé si lo saben, pero los cuento, las versiones oficiales en general suelo desconfiar mucho de las versiones oficiales, en caso de esa que está como la versión oficial en relación al surgimiento del acompañamiento. Bueno, hay otras versiones que me parecen muy importantes que tengan en cuenta también, ¿no? Pero digo, me parece que es muy importante que ahí la parte del acompañamiento terapéutico, las circunstancias, están íntimamente al contexto que le dan lugar. En ese sentido, remitiéndonos a esa suerte de origen, digo que en realidad hay un origen que puede darse de alguna manera como cierto. Yo quería hoy empezar mi exposición remitiéndome a el texto más temprano que conozco, que es un texto de Alicia Donga, en la revista Actualidad Psicológica, en septiembre de 1970, estamos hablando de unos 6 años antes de la publicación del primer libro de terapéutico, que hace desde el año 79, estamos hablando de más de 40 años de esta persona. Y fíjense lo que el título del texto, y además después en conversaciones con Alicia, con quien también tenemos un vínculo de trabajo, de distintas instancias clínicas y académicas,
descubrimos que empezamos trabajando como acompañantes terapéuticos en el mismo lado, ¿no? En la misma institución. Pero fíjense lo que decía. Dice, estas reflexiones han surgido de la tarea realizada en una institución dedicada al tratamiento comunitario de la psicosis. ¿Por qué existe el acompañamiento terapéutico? ¿Cuál es la función del acompañante? ¿Cuáles son los límites y las posibilidades de su tarea en un enclave comunitario? Diferencias existen con el rol del terapeuta. ¿Cómo se articula su tarea con el equipo? Es tarea ardua sistematizar la función del acompañante por varios motivos. Primero, porque es un aspecto recién descubierto en el horizonte del tratamiento comunitario de la psicosis. Hay aportes teóricamente y avalen su nacimiento. Este surgió de la envidia. El surgimiento desde la envidia es que a mí se siempre destacar en relación a conversaciones que he tenido con Alicia y con otros colegas que bueno, de la misma generación, incluso previa, que dan testimonio, ¿no? El surgimiento desde la envidia, que no necesariamente desde las clínicas privadas, y aparece al lado esta versión oficial, que por el acompañamiento surge a finales de los años, principios de Hola, los 70. Gabriel, disculpame un cachito. Sí. Te escuchamos entrecortado. ¿Ustedes lo escuchan entrecortado? A Gabriel lo escuchamos y nos están diciendo que se está escuchando. La verdad que es una lástima no poder escucharte. Tenemos problemas con tu conexión, porque, por ejemplo, los demás, a ver si podemos probar. ¿Cómo está? Lorena, ¿nos escuchás? A ver, aguanten un cachito que yo silencié los micrófonos para evitar... Lorena, sí, yo a Carlos lo escuché muy entrecortado. Sí, me estaban comentando algunos colegas que se escuchaban. No es estable tu conexión. A ver, Lorena, ¿nos escuchás? Yo sí los escucho bien, sí escucho muy entrecortado, las dos intervenciones las he escuchado cortadas, pero Bien. Sí, tenemos también problemas con tu conexión. También entrecortado a Carlos, Sí, pero digamos la conexión es, bueno, a ver si podemos restablecerla con la conexión. Mil disculpas que te corte, pero... A ver, yo escuché bien a Carlos, pero a Gabriel lo escucho muy entrecortado. Sí. Tenemos problemas con tu conexión, Gabriel. Sí, no tengo otra conexión. Lamentablemente es la conexión que les puedo ofrecer. Bueno, pero por ejemplo ahora ya como que se va escuchando mejor, pero bueno, solo queríamos a ver si podíamos mejorarla. Pero bueno, te seguimos escuchando. Perdón por la interrupción, Gabriel. Presentar el registro Fiverr que cobra por un servicio que no ofrece como corresponde. Bueno, bueno, mil disculpas por la interrupción. Reclamo a Fiverr. Sí. Nos sumamos al reclamo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, veo que voy a tener que abreviar porque una buena parte ya se la ha consumido el inconveniente técnico, pero decía que coincido en relación al escaso optimismo de parte de Carlos Graíno con respecto a No, bueno, se quedó congelado, se ve que perdimos la conexión, así que bueno, una lástima. Qué pena. Sí, una pena, pero bueno, hemos perdido la conexión. Sí, realmente. Es muy
Es muy deficiente su conexión. ¿Nos escuchás? No, no vuelve. Bueno, ¿No? no sé, no sé. Le damos la palabra ahí, coordinador. Stephanie. ¿Sí? No Hola. sé cómo estará mi señal. ¿Cómo se Se dice oye con bien. Sí, me escucha bien. Stephanie? Y Stephanie, acá estoy. Ahí volvió Stephanie Piz es licenciada. Hola. Ahí está Licenciada volviendo en Gabriel. psicología. Ahí está Gabriel. Ahí se está. Perfecto, vale. Sí, bueno, Bueno, sí, ahí se correctamente. Bueno, como les decía, coincido con el a ver, una de las cosas que aparece rumbo la pandemia del coronavirus, ¿no? Que en este no de acuerdo con Carlos, en cuanto que a mi gusto el coronavirus no es algo que se reducir a lo imaginario, al contrario, es una imaginaria y real, ¿no? Porque a ver, de distintas maneras, ¿no? Pero lo que deja a la vista esta pandemia, que visa de una manera muy fuerte, es el fracaso de las instituciones internacionales, particularmente en lo que tiene que ver con la coordinación de las políticas sanitarias, en una tensión era muy fuerte, que es algo que aparece en cada momento, ¿no? Cada momento en nuestra propia vida cotidiana, que es la tensión a veces insoportable entre lo que son las políticas de Estado y las políticas de las corporaciones, ¿no? En donde aparecen ahí las instituciones internacionales, por un lado, aparecen sosteniendo las denuncias respecto del calentamiento global, respecto de los índices crecientes de pobreza en todo el mundo y bueno, y otros indicadores de cómo va a pasar en que la mayor parte de la población tenga cada vez mejores condiciones y por otro lado el empuje de los poderes económicos a contramano de las políticas de Estado, ¿no? De cualquier político, ¿no? El empuje en fin, al igualismo, a la disolución del trabajo voluntario, a la disolución de las organizaciones sociales. Entonces, bueno, hemos tenido 4 de la exacerbación de esa tensión y cada instante basta previsión 5 minutos, la tensión haga que, por lo menos a mí me pasa, que me resulta muy difícil escuchar cualquier más de 5 minutos, ¿no? Porque ese fuego cruzado permanentemente, bueno, hace invivible la vida, ¿no? Entonces, en este punto, yo diría, dentro del acompañamiento terapéutico está atravesado por eso, ¿no? El presente del acompañamiento no escapa a ese malestar en la altura del que Freud nos advirtió hace más de 100 años, ¿no? Bueno, no tanto, porque ese texto es de los textos más tardíos de Freud, pero en donde en realidad, lejos de ir acrecentando
no sé, el malestar en la cultura, lo que vemos ahí es que, bueno, de pronto ese malestar amenaza con llegar a niveles insoportables. Nos encontramos con situaciones tan particulares, ¿no? Como un candidato a presidente de los Estados Unidos como Donald Trump diciendo que si gana el otro candidato, Estados Unidos se podría convertir en Venezuela, ¿no? Es una cosa de ellos, conocen ese argumento, ¿no? Que si gana el candidato que no le gusta a las corporaciones, se va a convertir el país en Venezuela. El año pasado hemos asistido a un golpe militar en Bolivia con el argumento de que había habido fraude en las elecciones presidenciales, con lo cual casi estuvo a punto de ser asesinado Evo Morales, y nos encontramos con que este año el mismo partido que fue derrocado por el supuesto fraude en las elecciones, se impuso en las elecciones con más del 54% de los votos, ¿no? Entonces, de pronto hubo muertes en el medio, Lidia, por ese golpe cívico-militar. Digo, estamos atravesados por estas circunstancias. Sudamérica es un continente que está en plena tensión, en donde en Brasil, por ejemplo, nos encontramos los embates de un gobierno como el de Bolsonaro contra la ley, contra la reforma psiquiátrica, que fue un orgullo de todo el colectivo del campo de la salud mental en Brasil, y que desde hace unos años asisten a un desmontaje parecido en el campo de la salud mental con lo que son los incendios del Amazonas. Entonces, me parece que si queremos pensar en del acompañamiento terapéutico, pensar que ese acompañamiento terapéutico no está desconectado de las circunstancias políticas, de las críticas en salud mental, en que el acompañamiento va a tener lugar. La pregunta que tenemos que hacernos, que estamos situados en cierto lugar, en donde nos escuchan, en donde nuestra palabra tiene importancia e incidencia, es qué acompañamiento terapéutico aplicar, ¿no? ¿Qué porvenir es el que queremos para el acompañamiento terapéutico? Porque el porvenir del acompañamiento terapéutico, modelo Molina, limitado a las clínicas, no es el que yo quiero. Entiendo que hay distintas, eso, entiendo que hay distintas acciones políticas, pero me parece que como colectivo el acompañamiento terapéutico tiene que preguntarse qué lugar es el que está, qué políticas en salud mental son las que quiere defender, cuáles son esas políticas que pueden hacerle lugar de una manera digna al acompañamiento terapéutico. Y no va a... Gabriel, ¿podemos ir cerrando, Gabriel, por el tiempo? Gracias. Sí, es aquí. Ese porvenir del acompañamiento terapéutico depende ni más ni menos que del modo en que los acompañantes terapéuticos, de qué manera el contexto, las políticas de salud mental van a condicionar sus prácticas. Y entonces, ¿cuáles son las políticas que se van a intentar sostener desde el campo del acto terapéutico? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pido disculpas en nombre por el tema de esas conexiones.
Podemos pasar a Bueno, la transición. Bueno, vamos a pasar a la tercera exposición. Una Stephanie Wiesen, que es licenciada en Psicología, magistra en Investigación en Intervención Psicosocial, profesora de la Cátedra de Psicología Social y Salud Pública, y investigadora, escritora y institucional. Ha dirigido su búsqueda del saber, un gran interés por los fenómenos. Estamos, Stephanie. Bueno, buen día, sábado. Primero agradecer por estar acá un sábado presente frente a una pantalla, lo cual en tiempos de COVID, como vienen anunciando mis colegas que están aquí a mi lado, es difícil mantener las horas frente a pantalla. Entonces, se presenta, también soy compañera de María Seda, hace más de casi 8 o 9 años que trabajamos juntas, construyendo un porvenir del acompañamiento terapéutico, con un deseo ferviente, diría yo, de reconocer las prácticas de las acompañantes en conjunto y más que en interdisciplina, transformando y retransformándonos hacia la transición desde una resonancia, caja de resonancia, desde una inclusión de la voz y del saber de la vida cotidiana de las que todas profesionales acompañamos, cada una desde su distinto día, desde su distinto espacio de prácticas clínicas. Y quería mencionar acá la clínica en dos sentidos. La clínica en el sentido que todas nos imaginamos por asociación, que viene de clínica, que viene de la atención en un espacio que tiene un encuadre, que tiene una práctica específica, una técnica, que requiere, bueno, mucho tiempo de dedicación, de estudio, de entrenamiento. Pero también para nuestro querido José Blecher, la clínica es el registro de pensamiento y acción. Y ahí nos encontramos en caminos y en junturas muy, muy acertadas en conjunto de esta práctica transdisciplinar. Esta práctica transdisciplinar no es solo necesario encontrarnos con el saber de quien acompaña, tiene que estar como primera voz, sino poder pensar que el vínculo entre quienes construimos la salud elemental, diría Fernando Ulloa, que habla al principio, es parte del proceso del vínculo de las profesionales que nos formamos incesantemente para tener un lugar el acompañar la salud elemental de las personas que padecen sufrimiento mental, como se dice ahora a partir de los marcos legales, es parte dinámico del proceso de construcción de la salud conjunta. Entonces, ese vínculo venimos alojándolo en este hacer de la práctica de la vida cotidiana, en los espacios de covisión. Tomamos los espacios de covisión a diferencia de los de supervisión. Un poco. Los espacios de covisión lo tomamos del concepto de copensor de Pichon-Rivière. Eso quiere decir que cada una de las profesionales vamos a no solo adjudicarnos, sino a asumir roles en este conjunto que vamos a constituir para sostener la práctica adelante. Y entonces hacemos una suerte de, delegación de redes que va a atender a prestar especial atención a desdisciplinar las prácticas. Desdisciplinar las prácticas no quiere decir sacarle la disciplina, sino que no haya una tendencia que es muy común hoy de dominio de una disciplina sobre la otra. Nosotros usamos el imaginario social común,
por algo el 13 de octubre fue el día de las psicólogas y de las licenciadas, porque dependía de la licencia de los psiquiatras. Entonces, los psiquiatras o el psicólogo y abajo, o al costado, o un poco más abajo, jerárquicamente organizada, acompañante, trabajador social y demás. Entonces, el afán o el deseo es tener una horizontalidad en relación al pensamiento y que no haya dominio de un campo sobre el otro, asumiendo con responsabilidad ética en el campo de la construcción conjunta que tenemos responsabilidades sobre la práctica. Eso es, no negamos que las responsabilidades sobre el quehacer son diferentes éticamente, que cada uno tiene un régimen de códigos y demás que nos orientan en cómo comportarnos hacia la salud y qué cosas pueden ser parte de nuestra práctica hacia los tratos, hacia los destratos, hacia los malos tratos y en su opuesto hacia los tratos hacia la ternura. ¿Sí? Volviendo a Fernando Shaw. Entonces, sin negar es ¿no? de distinta responsabilidad, tener distinta responsabilidad ética no quiere decir que tengamos que dominar el campo del saber de la persona con la que estamos trabajando. Por lo cual, es un compromiso ético, y por lo cual estoy acá también un sábado, apoyar que las acompañantes terapéuticas tengan su propio hacer en un terreno de horizontalidad. Y eso se va construyendo legítimamente hacia lo legal, que es lo que estamos tratando de, digamos, con medio mucho trabajo, me parece, por lo que veo que hacen, porque el trabajo es muy prolijo en este campo, hacia construir un reconocimiento mayor y de los imaginarios sociales del acompañamiento terapéutico, que no lleve a prácticas de precarización como es de común conocimiento que suele suceder por esta jerarquización de las prácticas. Entonces, es mi compromiso ético apoyar estas prácticas del inicio porque son las prácticas en las que yo creo. Entonces, también me puedo constituir como una profesional ética, ya que puedo hacer una coherencia entre lo que practico y lo que creo, que sí funciona hacia la salud de las personas. Entonces, el trabajo conjunto transdisciplinar en comisión, cartar que cada una de los profesionales puede revisar qué le pasa transferencial o contratransferencialmente en cada proceso que acompaña. Esa construcción es algo que es parte de ese proceso hacia la salud. Ustedes saben que estoy en Río Negro, en este contexto de ley de desmancomunización que fue pionera de la Ley Nacional de Salud 2011. Y bueno, como representante de aquella salud a la rionegrina, querría decirles que en esta tarea a mi maestro Vicente Cito Lema le ocasiona transmitirles que las leyes son palabras muertas, que nosotros somos quienes podemos darle vida en la práctica de la vida cotidiana, no podemos depender de que nos digamos las herramientas, sino construirlas. ¿Sí? Eso no quiere decir dejar de esperar del Estado, por supuesto. Igual que ahora estamos haciendo sobreesfuerzos para subir diagnósticas en los tiempos de COVID, para poder sostener también, como se usa popularmente, la trinchera, la realidad de padecimiento que genera como un estresor y desencadenante todo este contexto sostenido. Voy a aportar un poquito esto que siguieron como de pequeño debate, que yo lo capté ahí recién y todos colegas, que es esto de que el coronavirus podría estar en mi imaginario. Lo entendí en el sentido de que los compañeros al principio que tenía que ver que el imaginario incluye el cuerpo. Hay una noción que me gustaría compartirles con los que trabajan, también invita a Mariela a trabajar en conjunto, que es la noción de corpo-subjetividad de Enrique Carpintero, en donde se habla de imaginario
con el social, con el político, con el económico que atraviesa hoy, ¿sí? Entonces podemos trabajar subjetividades, es una hermosa noción para pensar, la que no deja de estar ajena. Nosotras también estamos aquí y somos la gente que atiende gente, y nuestra salud, y estar aquí nos hace más cercanos a la propia salud para poder acompañar a quienes deseamos acompañar en este camino, ¿sí? Entonces, el conjunto de prácticas de las distintas transdisciplinas, o sea, de lo transdisciplinar, incluyendo la voz de la persona que atendemos, va a ser parte de los dispositivos socioculturales de Ternum. Ese también es un concepto de Falun Yoga, en los que podemos construir. Claro, en este mismo congreso hay un foro de presentación donde está la presentación del Aula Feroz, que es un libro que hicimos con la Cátedra de Psicología Social, con mis colegas, y se lo quería meter, que bueno, en el último capítulo que yo escribo hablo del reparo, de los positivos socioculturales hacia la salud y de la ternura, en donde podemos construirnos también reparos del trabajo conjunto, no solo de reparatorio en el sentido psicoanalítico, ¿no? Sino de reparo, de alojarnos y alojar la salud de las personas que padecen sufrimiento mental, ¿sí? Entonces, yo creo que la práctica, los comparto, es ese espacio intermedio, y esa es mi resonancia con la que consueno, es el espacio intermedio entre las internaciones en esta provincia. Nombrar eso es algo muy importante. El desinstitucionalizar, es decir, dejar de contar con las instituciones, sino generar espacios intermedios. El espacio intermedio como mundo intermedio tiene que ver con estos espacios de encuentro con los acompañantes, quienes van a ser nuestro sostén y apoyo en la práctica clínica de coordinación conjunta. Entonces, en ese sentido, los espacios tienen doble acepción, de reparatorio en el sentido de resignificar y elaborar, pero también de hacernos un reparo y alojar nuestra propia práctica de la salud de la gente que trabaja con gente, ¿sí? Entonces, voy a leer un pedazo. Sí. Para ir cerrando, te quedan 3 minutitos, gracias. 3 minutos, voy a leer un párrafo de ese capítulo del libro de Laura Feroz. Hay salud cuando frente a las situaciones adversas se generan escenarios de numeración social que resultan contrapoder. El problema. Configuran estos espacios en el sujeto. Desde su condición hablante da cuenta de lo intrasubjetivo, aparato psíquico orgánico, en relación a la cultura, transsubjetividad y en relación con otro en lo intersubjetivo. Producimos escenarios de salud en la numerosidad social cuando narran las personas con las que trabajamos, tomando la palabra que ellas hacen de dolor social. Cuando los familiares, por maltrato policial y hermanos de desmanicomializados en Río Negro, caminan medicados y sobremedicados por la ciudad. Cuando alguien cuenta su propia desmanicomialización. Cuando alguien llora otra muerte de una madre o hijo por brotes esos destratados o maltratados. Producimos pensamiento lúcido que envuelve las palabras contra la escucha. Desnaturalizamos vida cotidiana que vivimos, desde donde logramos alojar, no alojar nada más, sino reparar, de reparo, proteger, vale por curar mediante el buen trato. Fernando Ulloa. Muchas gracias, seguimos pensando en conjunto. Les abrazo. Muchísimas gracias, Stephanie, la verdad muy clara. Vamos a seguir con la cuarta exposición. En este caso, tenemos la presencia de Lorena Ávila, que es licenciada en Psicología, tiene una maestría y doctorado en Teoría Psicoanalítica, es profesora de la Universidad de Londres desde 1999. Bienvenida, escuchamos.
Hola, pues buenos días desde México. Estamos acá muy contentos por la participación y agradeciendo la invitación de quienes organizaron este evento. Yo tendría que estar este año en sus tierras, pero bueno, algo que de pronto se nos ha presentado y nos ha impactado de diferente manera a cada quien, nos lo ha impedido. Pero también nos da la posibilidad de reflexionar sobre muchas cosas que pasan de pronto sin dar cuenta, ¿no? De cómo nos rebasan en la subjetividad y bueno, agradezco la invitación. Quiero comentarles que lo que les voy a presentar el día de hoy es un tema, digamos, pensado desde la particularidad de lo que estamos viviendo a nivel de la práctica clínica del acompañamiento terapéutico. Entonces, desde ahí escribo este texto, puesto que escucho diferentes formas de intervención de mis compañeros que me anteceden. Entonces, sí aclaro justo que México, con sus particularidades socioeconómicas y obviamente con una cuestión de la clínica que no ha podido introducir el acompañamiento terapéutico en lo que sería las prácticas, la práctica clínica pública. Entonces, desde aquí escribo este texto. Y lo titulé así, de orquestas y equipos multidisciplinarios. El movimiento de sustitución de los manicomios cerrados se dio a partir de algunas experiencias que datan del periodo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las instituciones fueron inventadas para dar cabida a las inquietudes vigentes de la época. Las instituciones cerradas que antecedían a este periodo de grandes investidas. Fue con Cooper en Inglaterra cuando propuso las comunidades terapéuticas, con Basaglia en Italia, con la psiquiatría democrática y con Jean Oury en Francia, con la psicoterapia institucional, que nuevos paradigmas fueron creados en la perspectiva de proponer un tratamiento humanizado de la locura, es decir, el llamado movimiento antipsiquiátrico. Dejar de considerar al alienado como objeto de estudio de determinada ciencia que justificaba su exclusión, para considerarlo un sujeto de su propia historia y buscando su reinserción en el contexto social. Por eso, hace aproximadamente 40 años, la necesidad de poder reinsertar a algunos sujetos con experiencias psiquiátricas a la sociedad llevan a inventar la figura de lo que actualmente conocemos como acompañamiento terapéutico. Las necesidades sociales han permitido a esta práctica extenderse a otros lugares. ¿Y qué es acompañar? Acompañar remite a la idea de estar a lo largo de un camino con alguien. Un acompañante terapéutico, entonces, sería aquel sujeto que decide tomar algo a su cargo. Se ocupa de ir a un lado recorriendo un camino. ¿De quién? De aquellos sujetos que por su condición psíquica en este momento de la vida están impedidos de hacerlo por sí solos. Pero, ¿cómo acompañar? ¿Desde qué lugar o posición se acompaña? ¿Desde dónde el acompañante interviene? ¿Por qué está en ese lugar? Como les comentaba, aquí en México se ha dado, digamos, como una parte de un movimiento que a mí me preocupa realmente, que es justo que pareciera que el acompañante terapéutico puede estar sin el equipo multidisciplinario. Para mí, no comparto esa posición. Me parece que un acompañante sin equipo justo no logra un objetivo planteado en el origen del acompañamiento. Entonces, bueno, el esquema de trabajo. La práctica entre varios implica un diálogo entre diferentes disciplinas especializadas que, convocadas por algún motivo, intervienen en la dirección de la cura de un sujeto en particular. Muchas de las veces aquellos a los que se acompaña están imposibilitados en este momento de su vida para construir o organizar sus lazos sociales.
Pero ¿quién, por qué y para qué se convoca a un acompañante terapéutico a ser parte del equipo multidisciplinario? ¿Un acompañante puede carecer de ese equipo? Estas preguntas serán puestas en discusión a partir de los fundamentos clínicos de la práctica entre varios. Sin olvidar los atravesamientos políticos y socioculturales que afectan a México en materia de salud mental, quiero hacer una reflexión de una función que en la actualidad parece se está poniendo de moda y por eso mismo amenaza con corromper y romper sus fundamentos teórico-clínicos del acompañamiento terapéutico. Cuando trabajamos con sujetos con experiencias psiquiátricas, nosotros los que nos decimos psicoanalistas, no podemos replegarnos sobre sí mismos. Las necesidades actuales, los malestares sociales, nos lleva a recurrir a diferentes técnicas, exigencias diferentes en la intervención subjetiva, ya que en algunas situaciones en donde el sujeto es tendiente a los pasajes al acto o acting out, las paredes del consultorio, el encuentro con el analista es insuficiente para poder lograr sujetarlo. ¿Quién decide cómo o quiénes conforman el equipo de intervención? Me parece que esto depende en primera instancia del lugar en donde se origina la demanda y el caso en el que estamos. Es decir, no podemos olvidar que la mayoría de ocasiones la condición psíquica de los sujetos que son acompañados no les permite hacer una demanda de cura. Entonces la demanda parte de una otra, que bien puede ser una clínica donde permanece internado el acompañado, una escuela, un familiar, el analista, el terapeuta, o el psiquiatra con el que ya se encuentra en tratamiento el sujeto. Perdón. De manera general, la psiquiatría contempla el aspecto psicofarmacológico, pues en la mayoría de ocasiones los pacientes a los que se acompaña están en tratamiento. El aspecto sí, ya sea a cargo de un psicoanalista, ya sea a cargo de un terapeuta. Pueden sumarse en ocasiones también fisioterapeutas, médicos generales, pedagogos, etcétera, que asumen otros aspectos del tratamiento. El punto de partida para establecer las condiciones, el objetivo, las estrategias del trabajo, me parece esencial para darle lugar a la demanda y así dar la posibilidad de dar cuenta del lugar del deseo. ¿En qué momento el acompañante terapéutico se suma como parte del equipo interdisciplinario? Bueno, pues así pues tenemos que pensar a manera de ejemplo que si la demanda viene de una escuela a la que el sujeto pertenece, ellas piden, condicionan o exigen a los padres la presencia de alguien que ayude a intervenir en situaciones de crisis, en problemas conductuales o apoyo para que los objetivos de enseñanza del colegio sean cumplidos. Si la demanda viene de una institución, es necesario plantear el objetivo de ella, hacia dónde se dirige el solicitar un acompañante. Ahora, si proviene de la familia, ¿por qué un acompañante y no un analista o un terapeuta? Es decir, no debemos olvidar que el acompañante terapéutico interviene en la cotidianidad del paciente, convirtiéndose la mayoría de las veces en un extraño que llega a la intimidad de una familia, en ocasiones testigo mudo de las situaciones, las formas de intervención y vínculos de aquel al que se acompaña y su familia. Entonces, en momentos podemos escuchar que la familia pide la intervención de alguien desde fuera porque no pueden desde adentro hacer operar ciertas legalidades. Si la demanda proviene del terapeuta o del psicoanalista, suponemos que hay un objetivo, un para qué y hacia dónde en la dirección de la cura se incorpore al o los acompañantes terapéuticos. Él o estos se suman a un equipo terapéutico. Ese equipo tratará de plantear objetivos y estrategias del trabajo. El grupo interdisciplinario arma un abordaje idealmente de la particularidad y subjetividad de ese sujeto. Una T no se introduce en la vida del paciente solamente porque sí. Existe un para qué. Este para qué va a permitir hacer un encuadre de los horarios, los días, los lugares a donde se realizará el acompañamiento con una dirección y no un sin rumbo. En el marco del trabajo entre varios, la comunicación entre el grupo es esencial, así como la supervisión, esta última necesaria para escuchar las intervenciones, las estrategias y desde mi punto de vista lo más importante, es decir, la relación transferencial que se establece entre el acompañante y el acompañado.
La transferencia se despliega de diferentes maneras con el equipo multidisciplinario, que de alguna forma está presente en el trabajo con ese sujeto en especial. La supervisión de lo que va aconteciendo en el día a día o en los tiempos del acompañamiento es necesaria para la dirección de la cura. La transferencia siempre existe, es decir, desde lo que Freud llamó la transferencia positiva, ideal para el tratamiento, y la transferencia negativa que puede causar obstáculos en el mismo. Pero no solamente es importante dar cuenta de la transferencia del paciente al o a los acompañantes, sino también es de suma importancia la transferencia que se establece del acompañante al acompañado. No olvidemos que el lugar de inserción del acompañante va de la mano de la intimidad de aquel que se acompaña. En ocasiones la escuela, la familia, la casa, el lugar en que se habita, es decir, lo más propio. El acompañante es un extraño que llega a ocupar un lugar en estos referentes de sujeto y la presencia puede ser en ocasiones abrumante. Pero ¿qué hay de la historia del acompañante terapéutico que de pronto puede hacerse presente en las intervenciones y generar una angustia que circula en los encuentros con el acompañado? Por eso es de suma importancia 3 elementos que, al igual que quienes pretendemos ocupar el lugar de analistas, se hagan presentes en la formación de la T. A, la formación teórica; B, el análisis personal; y C, la supervisión. Esta triada va a permitir varias situaciones. Por un lado, el análisis personal da lugar a las situaciones transferenciales que se pueden estar haciendo presentes. B, la formación teórica implica hacer una revisión de los fundamentos teóricos que sostienen la práctica. Y C, la supervisión da cuenta de las situaciones que pueden estar haciéndose presentes en muchos aspectos del encuentro con el acompañado. Por ejemplo, alguna situación que sucedió al salir a un determinado lugar, la presencia de alguna problemática que no se ha podido manejar, los intentos de romper los acuerdos establecidos entre ambos, las situaciones con la familia, con la escuela, etc. Por todos los elementos que presento con anterioridad, es que desde mi punto de vista no se puede dar un acompañamiento terapéutico en solitario, es decir, sin por lo menos la presencia de otro que pueda escuchar y dar sentido a la cura. Me parece que sin esto el acompañamiento terapéutico pierde su función. Estar o acompañar sin fundamento pierde el objetivo. No basta solamente desear ocupar el lugar del acompañante para hacer realmente función. Poner de moda una práctica clínica lleva el peligro de romper sus fundamentos. El instrumento musical es un sistema para producir uno o más tonos placenteros. Los instrumentos musicales son utilizados por sus intérpretes para trasladar la notación simbólica de una composición musical a los correspondientes sonidos. Un instrumento consiste en la combinación de uno o más sistemas resonantes capaces de producir uno o más tonos y medios para excitar estos sistemas que están bajo el control de sus intérpretes. Por eso, al pensar en el tema de esta mesa, resonancias y consonancias del acompañamiento terapéutico, me lleva a pensar justo en que, como una buena melodía, la resonancia permite a un sonido elemental que, junto con otros, acompaña al principal en una nota musical y comunica un tipo en particular a cada voz. ¿Podemos ir redondeando? Sí, ya estoy por terminar. O instrumentos que formen una orquesta. Es igual el equipo multidisciplinario que acompaña a un sujeto en su especificidad y poder llevarlo en consonancia a la dirección de la cura, produciendo cada uno desde su lugar una voz que acompañe. Gracias. ¿Qué pasó? Sí, ya terminé. No se escucha el coordinador, parece que perdimos el coordinador. Creo que se perdió. Sí. Bueno, le comentamos ahí que le pedimos a Gabriel, por favor, que nos mandara su ponencia grabada, porque la verdad que era importante tenerlo. Así que él va a grabar después la ponencia y la vamos a colgar para poder escucharlo.
Así que muchas gracias, Gabriel, por el esfuerzo. Muchísimas gracias. Así que bueno. Estamos silenciados. Sí, ¿me escuchás ahora? A ver el coordinador si nos escucha. Estoy silenciado, sí. No, al contrario, decía gracias a ustedes, al contrario, y sí, después le voy a hacer llegar incluso una versión mejorada de mi ponencia. Gracias. Bueno, a ver si escuchamos al coordinador. ¿Está ahí? Estamos como en la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de... Francisco, ¿nos escuchás? No. Bueno, voy a tomar la posta yo entonces. La verdad que yo no tengo tu currículum, pero bueno, vamos a escuchar a la licenciada, la última ponencia que queda, así no perdemos tiempo. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, presentarte en todo caso, Fátima. Claro. Me presento. Bueno, yo soy Fátima, estoy en Córdoba, soy licenciada en psicología, técnica universitaria en acompañamiento terapéutico, profesora de psicología, docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la Tecnicatura de AT y también docente en la Universidad de Plata. Bueno, muy contenta por la invitación que hemos recibido. Yo formo parte también del equipo de Enronda y de la Fundación Sísteres, ¿sí? Y bueno, agradecida por la invitación a poder par y por la organización y la cantidad de gente que hay detrás de todo esto y que no vemos y que realmente nos hace sentir como cerca, que hoy es mucho. En mi caso, lo que les quería compartir es la reflexión, haciendo un poco el cierre y en función de lo que me generó, digamos, el título de este foro. Al recibir la invitación de parte de este congreso, confieso que me atrapó su título. Sin embargo, no fue tan sencillo poner en palabras esa sensación. Entonces me di a la tarea de buscar significados, reflexiones, pensamientos que me ayudaran a ordenar lo mucho que me transmitía y cuál era la relación que podía trazar con el ámbito en el que me he venido desarrollando desde que hice mi primera práctica, hace varios años ya, que es el acompañamiento terapéutico escolar. Descubrí que consonancia originalmente se refiere a sonar junto con, que es esa relación de igualdad o conformidad que tienen algunas cosas entre sí. Y que por otro lado, resonancia tiene un doble sentido que está íntimamente relacionado con lo anterior. Es un sonido producido por repercusión de otro, con una prolongación que va disminuyendo gradualmente, pero también da cuenta de una gran divulgación o importancia que adquiere un hecho. Automáticamente estas palabras y sus significados me remontaron a muchos encuentros de formación, supervisiones, cursos, seminarios, talleres que hemos brindado desde un espacio construido con mis colegas de Enronda, como así también otros colegas de la Fundación Sistere, en que sin darnos cuenta a veces y dándonos cuentas otras veces, invitábamos a resonar, dado que buscábamos rescatar el registro, esa vibración a la que convocábamos ponerle palabras. Las resonancias consonaban. Los sentimientos y las emociones surgían, los escenarios escolares, los relatos y las escenas individuales se hacían presentes. Y había quienes se sumaban con gestos, con miradas, con sonrisas, con lágrimas. Cada cual aportaba desde su singularidad al tejido de una trama colectiva que permitían vislumbrar nuevas visiones, versiones, múltiples posiciones. Abrían miradas, caminos, permitían significar, resignificar y volver. Puedo decir que resonaban. Me pregunto entonces,
¿Con qué resonancias y consonancias nos encontramos hoy quienes acompañábamos en las escuelas? Teniendo en cuenta que la consonancia y la resonancia siempre han estado implicadas en las prácticas, en las acciones, en las intervenciones, hoy con un sentido singular marcado por los tiempos que nos toca transitar. A día de haber empezado el ciclo lectivo, comenzamos a transitar tiempos complejos, atravesados por la inestabilidad y los miedos. Tiempos en el que quien tiene la corona es la incertidumbre. Tiempos en los que la muerte se encuentra demasiado cerca de nuestras vidas. Cada uno, cada una, en alguna medida, sintió una ruptura. Palos en la rueda en la búsqueda del equilibrio en esta realidad. Todos fuimos afectados, literalmente todos, grandes y chicos. Anterior a la pandemia, el tiempo y el espacio que vivenciábamos en las escuelas y que permitía el encuentro con los pares y con los docentes, ahora se transita en el hogar, en el espacio familiar, conviviendo con y entre todos. Podemos decir que la escuela se mudó a la casa. Cambiaron el espacio y el tiempo. La mudanza fue rápida, inesperada, impensada. Sin mucho tiempo para planificar ni generar nuevos acuerdos y por lo tanto todo esto no fue, no es ni será sin consecuencias. La mudanza dejó escuelas, aulas, pasillos, patios vacíos y en silencio. Y con estos quedaron también la posibilidad de jugar con otros, el trabajo con compañeros y compañeras. Se dificultaron esos encuentros y también muchas veces son necesarios. Son ahí, esos aprendizajes que van más allá de los contenidos y que son ahí, en las escuelas, ni en casa, ni en aislamiento. La tecnología de su lado más positivo fue el puente que permitió ciertas continuidades a la hora de trabajar, de estudiar, de comunicarnos. La voz y la imagen se transformaron en bonistas, cobrando nuevos sentidos, pero donde el cuerpo quedó desdibujado, impávido, vacío de estímulos que solo brinda el encuentro con otros, en el juego, en las expresiones y en el contacto con el afuera. Cuerpos que hablaban en cada encuentro, en las aulas, en recreos, hoy se encuentran aquí aplacados, silenciados, como los mismos cuando ingresamos a las acciones. Uno de los códigos para la buena convivencia virtual, hay que silenciar. ¿Qué idea de escuelas? ¿Dónde queda lo pedagógico y lo terapéutico que caracteriza la red escolar en esta moda? El contexto se modificó rotundamente y se van a ver que se puede hacer lo mismo que se venía haciendo. Recuperando los de las abuelas, en el baile hay que bailar. Interpelado por ese momento particular dentro del colectivo de AT, quienes se mudaron como lo hicieron las escuelas, ingresando a nuevos mundos. Muchos desconocían la casa de sus acompañados y sus acompañadas. Generaron nuevas estrategias, nuevas formas, daron recursos con otro fin, continuar lo que juntos compañeros habían comenzado, persiguiendo el objetivo, la transmutación de la actividad pedagógica se dé lugar, se genere, también la continuidad de los vínculos, herramienta y sagrada de los acompañantes terapéuticos. En este aislamiento obligatorio, uno de los más convocantes a nivel general, pero principalmente para quienes trabajamos con infancias, ha sido la cuestión vincular. Es imposible un ser humano en un entramado vincular, que nace del encuentro en todas, en el físico, el despidos, el afectivo que promueve la empatía, y es que necesitamos un primer vínculo con otro, que se haga cargo del desamparo, la inmadurez, la indefensión, que soporte la angustia, que nombre, codifique e interprete, que vaya mostrando el mundo de a poco y posibilitando abrir eso, que primero es uno a uno y luego se abre a otros. Los vínculos se construyen, no se heredan, no ponen,
no hay un protocolo que asegure su éxito. Y cuando se fundan, es imprescindible cuidarlos. Si al aislamiento físico sumamos el afectivo, las consecuencias serán graves. No hubo ni hay recetas ni soluciones comprobadas. Se gestaron tantas experiencias creativas como acompañantes hay trabajando. Se fueron creando estrategias que apelaban a la hospitalidad. Demostramos que se puede abrazar, alojar y contener con palabras, con sonrisas, con juegos. Sostenemos que en esos intercambios, en cada encuentro de acompañamiento terapéutico, y que muchas veces son muy cortos, debemos dar lugar a las sensaciones, a las experiencias de cada uno y cada una, a decir que se extraña mucho y a muchos, a planear sobre lo lindo que seguramente será el reencuentro. Es necesario fomentar el movimiento y vincular, si se me permite la analogía, buscando maneras de posibilitarlo. Es fundamental la escucha disponible, abrir canales de acción controlados, sin excesos, dar situaciones expresivas y creativas, habilitando a los cuerpos a habitar este nuevo tiempo. Tener presente en casa lo que cada cuerpo. Y no me quiero solamente al registro corporal, sino a la necesidad de que los cuerpos hoy presenta denegada por el aislamiento. Hablo de la necesidad del contacto, la expresión forjada por el. La psicóloga Greenberg y la psicopedagoga en su artículo El lugar del cuerpo en este nuevo encuentro escolar tengamos las sugerencias desde la virtualidad que nos actúa como espejo. Porque padre vemos a los otros, nos vemos a nosotros mismos a través de las pantallas. ¿Será que esta pandemia allanó el camino para refundar la alianza entre la familia y la escuela? Teniendo en que la mudanza de la escuela provocó la necesidad de cumplir la función y la autoridad pedagógica entre padres y docentes. La necesidad de sostener los vínculos nos interpeló a recrear un rol. La idea de la mudanza permitió o permitirá pensar en la necesidad de recrear la escuela, a fin de, como plantea, dé lugar a todo lo que es posible, a fin de que cada niño y cada niña encuentre el suyo. Aprendimos que los afectos son muy importantes y la necesidad. Aprendimos que la tecnología, que hoy es fundamental, hay que humanizarla, que las pantallas son frías y que dependerá de nosotros hacer la calidez de la comunicación, por la voz, por las vías, por la complicidad, por la risa. El amplio recorrido escolar, con sus diversas formas de ponerlo en acción, nos permite reconocer y afirmar que en cada intercambio con otros y diferentes seguimos transformados. El desafío es que nos falta mucho por comprender y dimensionar, por explorar y probar. Si bien nada sabemos del futuro, hoy tenemos la posibilidad de intervenir desde la parte de acompañantes para que en el porvenir, para seguir jugando con las palabras que este Congreso nos propone, se puedan construir y habilitar lugares que alojen. Un algo amable en el los tiempos y diversos, que acompañen las infancias de coherencia, la aceptación sincera y el registro ético del otro como es. Y cuando nuevos encuentros sean posibles, de la manera en que se da, voy a ir contando y resonando nuevamente. Muchas gracias. Hay algunas preguntas. Yo me he ubicado porque lo voy a hacer con el teléfono. Hay una pregunta para Gabriel. ¿Me escuchás? Pregunta para Gabriel. En esta tensión entre los intereses de las corporaciones y de los derechos de las comunidades,
es una herramienta contar con los órganos de revisión de nuestra ley de salud mental. No, pregunta, Gabriela. Sí. Hola. Sí, me parece... Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola. Bueno, sí. Es una muy buena pregunta porque efectivamente los órganos de revisión están teniendo una tarea muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que la Ley Nacional de Salud Mental es una herramienta jurídica de lujo a nivel internacional, realmente muy de avanzada, ¿no? En el caso mental, que hubo y sigue habiendo fuertes presiones de parte de las corporaciones ser abolidas, ¿no? De hecho, bueno, fue la resistencia de los mismos colegas del campo de la salud mental que evitaron que fuera derogada, como fue derogada la ley de medios de comunicación, ¿no? El órgano de revisión tiene una tarea muy grande que realmente dignifica las prácticas del Estado. Quedan pendientes lo que se había propuesto en esa misma ley, el plazo de 10 años para lo que sería el desmontaje de las instituciones polivalentes. Hay mucha resistencia de parte de las corporaciones médicas, de los laboratorios, en fin, de todos los intereses que hay en juego justamente para que no se pueda avanzar en esto. Pero por eso decía que es muy importante el establecimiento de instituciones como esta, como el órgano de revisión, para que el acompañamiento terapéutico tenga el contexto que es el de su propio surgimiento, ¿no? Decía la colega nombrada Steffi, no llego a ver mi nombre, nombraba a Vicente Silva. Yo he tenido el placer de conversar con Vicente Citolema en nuestro programa y hay unos libros muy interesantes que son las entrevistas a Enrique Millón Rivière, en donde podemos tener ahí una noticia cabal, lo que fue el campo de la salud en nuestro país, también la dictadura militar. Sí. También hay otra pregunta de Carlos Bruno para Stephanie. Sí. Bueno. Le pregunta Carla Bruno a Stephanie, ¿las relaciones de poder al interior de los equipos es un producto de malestar para acompañantes en muchas situaciones cuando nuestros acompañantes sufren la lógica manicomial de los psicólogos y si es entonces, además de la horizontalidad respecto al saber de los equipos, ¿podría pensarse en una horizontalidad en la estratégica a nivel del consenso, discusión de la ética? Bueno, ahí ya lo dijo, Gabriel estaba muy interesantísimo, Jean Rivière, o sea, de Vicente Citolema, en donde están las entrevistas a Jean Rivière. También podrían apelar para responder un poco a esta pregunta. Si volvemos a la teoría de grupos, el grupo, si logra ser grupo o si todavía está en equipo de trabajo, de todas maneras tiene dos tareas. La implícita va a ser acompañar a esta persona, pero la tarea implícita siempre va a ser vencer las resistencias y los obstáculos, digamos, ¿sí? Si volvemos a la teoría del vínculo,
en esta acción bicorporal y tripersonal de lo que fantaseamos y las fantasías que intermedian entre personas que estamos trabajando en conjunto, en donde está toda nuestra identidad vocacional, muy buena en ese sentido, ¿no? En la que la identidad vocacional está depositada en cada tarea que hacemos, lo mismo acá, digamos, donde hay una necesidad de concepticismo necesaria, pero que además necesitamos que nos cuiden, y nosotros cuidarnos y protegernos, porque en esa práctica las heridas narcisísticas son duras, el trabajo conjunto, en los distintos posicionamientos del saber y demás. Entonces, claro que es una tarea más. Es de estas tareas que siempre coexisten intentos de ser grupo de cualquier, ¿sí? Que es la tarea implícita, que siempre tratando de vencer los obstáculos en las resistencias del grupo. Y hay algo que hay que desarmar en esto, quizá, ¿verdad? Porque siempre se va a tender a nación de poderes que tiene que ver con algo que como ideología está en la cara, que es esa, ¿no? Que es proporcional. Yo le he certificado, aunque esté a un paciente que está con pánico en la casa, que estoy trabajando en la acompañante porque no puede salir de la casa ni para venir a sesión. Y bueno, hay sanatorios o lugares laborales privados que no reciben ni certificado, ni siquiera horas, que es lo que legalmente se me legitima, para pedir el del psiquiatra, ¿sí? Bueno, entonces, y ahí es de un mes entonces, bueno, empiezan las brechas, los atravesamientos, que son más que lo que queremos pensar, sino que es otro paralelismo que tenemos que lidiar en la Hay una última pregunta. Hay una última pregunta de Brian Brasicki. Dice, bueno, saluda a Fátima, impecable la exposición, y pregunta, ¿cómo pudieron ver que poniendo en juego la relación del vínculo entre acompañados, acompañantes y equipos escolares, docentes, etcétera? Me costó un poquito escucharte toda la pregunta. ¿Me la podrás repetir? Sí. ¿Cómo pudieron ver que se pusieron en juego, o cómo se pusieron en juego las relaciones, cómo pudieron ver que se puso en juego las relaciones del vínculo entre acompañados y equipos? Me parece que en realidad fue una experiencia que se hizo caso a caso, y que cada equipo, con cada acompañado, con cada familia, con cada docente, digamos, tuvo que construir uno a uno. Y me parece que en realidad, por eso digo, no terminamos de dimensionar la cantidad de experiencias que estamos teniendo, ¿sí? Para poder sostenerlo, vincular. El acompañamiento escolar, que ya, por lo menos acá, en donde vivimos nosotros, en Córdoba, estamos lejos de las escuelas, fue fundamental sostenerlo. Como se pudo, fue en tiempos particulares, de manera particulares, ¿sí? Se pudo lograr mirar a esa persona, a ese niño o niña que se acompañaba de manera singular, más aún de lo que quizás se venía haciendo trabajando en las escuelas. Creo que nos falta todavía un tiempo caminar todo lo que nos está pasando para poder volver a hacer algunas reglas sobre. Bueno, probablemente queda muchísimo para seguir hablando. Estos congresos hacen que, digamos, que siempre nos quedamos con ganas un poquito más. Así que vamos a ir cerrando la mesa. Le agradezco a todos. Carlos, vos querés saludar en general con Gabriel,
¿Alguien en general? ¿Cómo decís, Francisco? No te escucho. No se escucha. Bueno, No. nos despedimos entonces. Un gusto. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias.